Hola a todos, me llamo Elena, soy de Ucrania y soy profesora de español, de inglés, ahora también de italiano y a veces de portugués. Tengo experiencia en el aprendizaje de 10 idiomas diferentes y también parecidos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Es que antes yo estaba más presente en el YouTube y muy a menudo recibía las preguntas como ¿pero cómo aprendiste español si es un idioma tan difícil? ¿Es difícil o no? Pues la respuesta es sí y no. De eso vamos a hablar hoy. Si es difícil aprender español para una ucraniana. De hecho, tengo dos idiomas maternos. Uno es el ruso y el segundo es el ucraniano. Ambos idiomas pertenecen al mismo grupo que se llama las lenguas eslavas. Y el español pertenece al grupo que se llama los idiomas romances. ¿Tienen algo en común? Sí, porque también pertenecen a la misma familia. Es que los grupos de idiomas, como los idiomas germánicos, como los idiomas romances, como los idiomas eslavos, forman parte de una familia de idiomas que se llama indoeuropeos, los idiomas indoeuropeos. Eso quiere decir que el español y el ucraniano tienen un idioma ancestral en común que se llamaba proto-indoeuropeo. ¿Y qué tienen en común? Pues no sé, empecemos por lo que no tienen en común. Por ejemplo, en ucraniano no tenemos artículos, o sea, las cosas como el, la, los, las no existen. No existe. Yo creo que no existe un idioma eslavo que tenga artículos, pero no sé, yo no quiero mentir, pero por lo menos no es nada típico. Al mismo tiempo, el español no tiene declinaciones, o sea que los nombres no tienen casos. Si ustedes no han aprendido ningún idioma eslavo o por lo menos alemán, es bastante difícil explicarlo, pero voy a tratar de explicarlo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una palabra como amigo, en español la palabra amigo puede tener plural y también cambiar género, pues puede ser amigo o amiga. Pero no, la palabra amigo no cambia si, por ejemplo, veo a mi amigo o este es mi amigo o no sé, por ejemplo, doy el regalo de cumpleaños a mi amigo. O sea, solo cambiamos a veces las preposiciones, a veces no hay preposición, pero la palabra amigo no cambia. Mientras que en un idioma eslavo y en ucraniano también, la palabra amigo va a cambiar dependiendo de si hablamos con un amigo o vemos a un amigo o no sé, o este es mi amigo. Yo veo a mi amigo. Я бачу свого друга. Друга. Le doy este regalo a mi amigo. Я даю цей подарунок своєму другу. Другу. Estoy hablando con mi amigo. Я розмовляю зі своїм другом. O sea, la palabra drug va a cambiar. Tiene muchas declinaciones. Bueno, yo no voy a hablar de todas las diferencias porque claro que tienen un montón de diferencias y también la diferencia más grande yo creo que es el vocabulario. Tanto el español como el ucraniano tienen muchas palabras derivadas del latín y, por ejemplo, casi todas las palabras como nación, institución, situación, están presentes en ucraniano,
pero yo no sé si es muy fácil adivinar que estas son estas palabras. Institución, institucija, nación, nacija, situación, situacija. Y funciona también en inglés, ¿verdad? Y pues yo cuando empezaba a aprender español ya podía decir muchísimas cosas en inglés, podía leer en inglés, yo creo que podía hablar. Y por eso por lo menos no tenía que aprender a leer las letras. O sea, las letras estaban claras porque son como en inglés prácticamente. Leer en español es una de las cosas más fáciles que existen en la vida. Y sobre todo porque en español siempre sabes, si conoces la regla, siempre sabes dónde está la sílaba tónica. En ucraniano, por ejemplo, no es nada obvio. Y yo creo que aprender palabras en español después del inglés y siendo hablante nativa de ucraniano y de ruso, pues tienes que aprender muchísimo vocabulario, porque todo el vocabulario básico, las palabras como, no sé, silla, mesa, vaso, habitación, y después muchas palabras más complicadas, como aportar, devorar, no, pues a veces están en inglés, pero a veces no. Y además, aunque si están en inglés, hay que tener un nivel de inglés bastante avanzado para comprenderlas en español. Tanto en ucraniano como en español, los verbos cambian mucho. O sea que hay conjugaciones que en inglés casi no las hay, pero en español por eso no usamos, pues usamos, pero muy a menudo omitimos los pronombres personales como yo, tú, etc. Porque cuando vemos el verbo, tipo trabajas, o sea, es obvio que el que trabaja eres tú. En inglés, si tú dices work, ok, who works? No es nada obvio. Sí, entonces esto es lo que el español y el ucraniano tienen en común, porque si tú dices pracuješ, es obvio que se trata de la segunda persona singular. Bueno, es que yo podría hablar durante horas, porque los idiomas es mi vida. Otra cosa que yo quería mencionar es que existen muchos idiomas que no pertenecen a la familia indoeuropea, como por ejemplo el turco, como el quechua, como el euskera, como el japonés, por ejemplo. Y la cosa que quiero mencionar es que el orden de las palabras en ucraniano, el orden de las palabras en la oración, o sea, tiene límites. Tú no puedes como poner las palabras como quieras, pero es más flexible que en español. Es un poco más flexible. Pero el orden de las palabras típico es poner el verbo, como cuando el verbo viene el segundo en la oración. Y esto se llama SVO en inglés, como subject, verb, object, en español sujeto, verbo y objeto. Y bueno, muy a menudo en español el verbo va a estar en el primer puesto porque omitimos muy a menudo los pronombres personales. Y
Pues en los idiomas como el turco, como el húngaro, como el euskera, pues en todos estos idiomas que no pertenecen, o sea, algunos lingüistas creen que hay una familia altaica, es que yo no estoy segura de cómo se llama en español. En inglés será Altaic Languages. O sea, casi siempre el verbo está en el final de la oración. Y este tipo del orden de las palabras se llama SOV, o sea, sujeto, objeto, verbo. Sí, yo creo que voy a hacer más videos y espero que este video haya sido interesante para ustedes. En general puedo decir que el español es uno de los idiomas más fáciles en mi experiencia en comparación con otras lenguas que he aprendido. Pero a lo mejor es porque aprendí el español primero y después aprendí el italiano y el portugués y el francés. No lo sé. Hasta luego.